Ella no se fue porque dejara de quererlo. Se fue porque él empezó a desaparecer de sí mismo. Y cuando uno se va de sí mismo, el otro termina yéndose también. Él no gritó, no imploró, no escribió mensajes eternos tratando de arreglar lo que nunca se dijo en persona. Simplemente la dejó ir. Y en su silencio, ella suplicó por quedarse. Este es el punto donde muchos hombres caen. Creen que amar es perseguir, que conquistar es demostrar, que retener es dar hasta perderse. Pero en realidad, el hombre que más atrae es el que menos corre. No porque no sienta, sino porque ya no necesita suplicar por ser visto. En este canal no hablamos de trucos ni máscaras. No hay fórmulas vacías ni frases mágicas. Aquí hablamos del hombre que se reconstruye, del que deja de huir y se mira de frente. Porque la verdad no es cómoda. Y la presencia tampoco. Estar presente, realmente presente, implica dejar de mendigar atención y empezar a ocupar tu lugar. Ese lugar que solo puedes habitar cuando dejas de buscarlo en los ojos de otra. Hoy comienza algo distinto. No un manual para gustar, sino un viaje para recordar el valor de quien ya no necesita ser elegido, porque ya se eligió a sí mismo. Este es el umbral, la grieta en la caverna. Y si has llegado hasta aquí, ya no estás dormido. Bienvenido a la caverna del despertar. Él siempre respondía al instante. No importaba la hora ni el lugar. Un mensaje suyo bastaba para hacerle reorganizar su mundo. Ella se acostumbró. Y después, se aburrió. Hay algo en la disponibilidad constante que, en lugar de unir, deshace. Como si lo que se entrega sin pausa se volviera invisible. El amor necesita presencia, sí, pero también necesita misterio. Y sobre todo, necesita respeto. Un hombre que está siempre ahí, que responde en segundos, que adapta sus planes para no incomodar, no está amando. Está desapareciendo. Y lo más trágico es que lo hace con la esperanza de ser amado. ¿Lo has sentido? Ese impulso de demostrar que estás para ella en todo momento. Ese miedo infantil a que se aleje si no contestas de inmediato. Ese nudo en el estómago cuando ves que no responde, y tú sí. Esa ansiedad no es amor, es autoabandono. Ser accesible no es lo mismo que ser valioso. Y en la mente femenina, lo que es valioso nunca es barato. Lo que es valioso no está a la orden del día. Lo que es valioso tiene límites, tiene ritmo, tiene norte. Y si tú no tienes eso, te conviertes en otra tienda 24 horas más. Siempre encendida, siempre abierta, siempre vacía. Ser hombre no es estar disponible para todos. Es aprender a estar disponible para uno mismo, para tu obra, para tu centro. Solo entonces, cuando ella sienta que tú no estás corriendo detrás, sino caminando hacia algo real, quizás, por primera vez, se detenga y mire, y quiera caminar contigo. Pero no porque la persigas, sino porque la ruta que tomaste es tan poderosa que incluso ella quiere saber a dónde te lleva. Y esa es la diferencia entre el que ruega y el que magnetiza. No es que uno tenga más suerte, es que uno eligió respetarse primero. Y eso se nota. Hay un tipo de silencio que no incomoda, sino que impone. Un silencio que no es vacío, sino presencia contenida. El silencio del hombre que no corre, que no ruega, que no necesita explicar quién es para ser visto. Ese silencio grita. Grita dignidad. Grita profundidad. Grita que hay algo dentro que no está al alcance de cualquiera. Pero muchos no lo entienden. Confunden hablar con conectar, revelarse con desnudarse. Creen que si no llenan cada espacio con palabras, serán olvidados. Y entonces, sin saberlo, se convierten en ruido. El verdadero poder del hombre está en saber cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hable por él. Porque una mujer puede olvidar fácilmente lo que dijiste, pero nunca olvida cómo se sintió en tu presencia. Y si en tu presencia había calma, si en tu pausa había centro, si en tu mirada había dirección, ella lo recordará,
incluso cuando tú te hayas ido. Los hombres que llenan cada segundo con ansiedad, que preguntan, que explican, que justifican, no están comunicando amor, están comunicando hambre, y el hambre asusta. Pero el que guarda silencio con firmeza, el que escucha más de lo que habla, el que responde sin prisa, proyecta algo que hoy es rarísimo: autocontrol. Y eso es irresistible. No es frialdad, es dominio. No es indiferencia, es enfoque. Y el enfoque es magnético. Porque el que puede callar cuando otros suplican, el que puede mantenerse de pie cuando otros se inclinan, ese es el que comanda la sala sin necesidad de levantar la voz. En ese silencio hay una certeza. Tú no estás ahí para impresionar. Estás ahí porque ya lo eres. Y esa certeza, esa quietud, ese vacío cargado, grita más fuerte que cualquier piropo desesperado. El silencio es el nuevo lujo. Y tú decides si vas a regalarlo o convertirlo en un trono. ¿Sabes que tiene en común todo lo que deseas? Que no te necesita. Lo que más valoras no te persigue, no te insiste, no te ruega, simplemente está ahí. Y tú haces lo que sea por acercarte. Así funcionan las grandes obras, los lugares que sueñas visitar, los libros que te transforman. Y así funcionan también los hombres que no piden permiso para existir. Convertirte en el premio no es una actitud, es una transformación interior. No se trata de aparentar que no te importa. Se trata de que tu vida tenga tanto peso que cualquier mujer perciba que entrar en ella es un privilegio, no un derecho automático. Y eso no se dice, se transmite. Está en tu andar, en tu voz, en cómo miras, en cómo decides, en cómo habitas el mundo sin pedir permiso. El hombre que persigue está buscando algo fuera que le devuelva la sensación de valor. El hombre que es el premio ya lo encontró dentro y lo defiende como quien guarda una corona invisible. No es arrogancia, es certeza. Porque cuando tienes un propósito que te enciende, cuando tu misión te exige, cuando tus días están llenos de creación, disciplina y visión, no te detienes a probar tu valor en la mirada de nadie. Y entonces ocurre algo extraño. Ella se detiene, te observa, siente que hay algo que no puede controlar. Y eso la atrae. Porque no hay nada más magnético que un hombre que se respeta tanto, que no está dispuesto a rebajarse ni siquiera por amor. No porque no quiera, sino porque ya entendió que si tiene que dejar de ser para ser elegido, entonces no vale la pena ser elegido. El verdadero premio no pide que lo amen. Se vuelve inolvidable. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar de mendigar para comenzar a recordar quién eras antes de correr? Hay una ley silenciosa que rige la atracción. Una que no se enseña en casa ni se explica en la escuela, pero que opera con la fuerza de lo inevitable. Todo lo que es raro, escaso, distinto, provoca deseo. No porque sea mejor, sino porque es menos accesible. Y lo menos accesible despierta una parte primitiva en nosotros, la urgencia por poseer lo que no se puede tener fácilmente. Eso también ocurre contigo, con tu presencia, con tu atención, con tu energía. Si te entregas de inmediato, sin filtro, sin ritmo, sin pausa, te vuelves ruido. Y el ruido, por más fuerte que sea, se vuelve fondo. Se ignora. Pero si eliges cuándo hablar, cuándo aparecer, cuándo dar, si tu presencia no es moneda común sino joya rara, te vuelves inolvidable. No necesitas ser distante. Solo necesitas no ser gratuito. En un mundo donde todo es instantáneo, donde los mensajes llegan antes de que los sientas, donde todos tienen prisa por gustar, el que tiene calma, el que dosifica, el que no se entrega de golpe, crea un campo de tensión. Y la tensión es el preludio del deseo. Porque desear no es solo querer. Es imaginar, proyectar, construir imágenes en el vacío. El hombre que siempre está, no deja espacio para ser deseado. El que aparece con ritmo, con intención, con rareza, permite que el deseo crezca por sí solo. Por eso no debes tener miedo de alejarte, de hacer silencio, de enfocarte en ti,
Porque cada día que no estás suplicando, ella se pregunta: ¿por qué no ha escrito? ¿Con quién estará? ¿Qué estará construyendo? Y en ese espacio nace el interés verdadero. Ser escaso no es estrategia, es respeto. Porque si tú no valoras tu tiempo, nadie lo hará por ti. Y si lo das todo sin medida, pronto dejarás de ser regalo, para convertirte en obligación. Muchos creen que mantener el misterio es un truco, una estrategia para enganchar, un juego de escasez calculada. Pero el verdadero misterio no se crea, se protege. Y lo que se protege es lo que tiene valor. Tú no naciste para ser un libro abierto. No todo debe contarse en la primera cita, ni en la segunda, ni en la 10ª. El alma no se ofrece en bandeja. Se revela con el tiempo, a quien sepa mirar. Contarlo todo de golpe, soltar tus traumas, tus sueños, tus cicatrices a la primera oportunidad, no crea intimidad, crea saturación. Y lo que se satura, pierde sentido. El hombre que lo dice todo rápido está buscando conexión, pero en realidad está mendigando comprensión. El hombre que calla con intención, que comparte solo lo que nutre el momento, que se reserva lo sagrado, está comunicando algo mucho más poderoso. Mi historia es valiosa, y no todos tienen el privilegio de conocerla. Eso no es frialdad, es respeto. Respeto por ti y respeto por ella. Porque tampoco se trata de esconderte, sino de revelar con conciencia, como un buen libro, como un vino que respira antes de servirse, como una historia que merece ser contada lentamente. Cada cosa que dices tiene más peso cuando no estás diciendo todo. Cada gesto, cada anécdota, cada momento compartido se vuelve más significativo, porque no forma parte de una avalancha, sino de una danza. El misterio real no es indiferencia, es profundidad. Y quien tiene profundidad no necesita correr para demostrar que es digno de ser descubierto. Solo necesita ser y dejar que el otro quiera descubrir. No todo se dice, y lo que no se dice pesa más. Vivimos en una época donde todo se explica, se justifica, se comparte en exceso. Pero lo verdaderamente poderoso, lo que toca el alma, no siempre se dice con palabras. Se deja intuir. Los hombres sabios no lo cuentan todo, no porque no puedan, sino porque saben que hay un poder oculto en lo incompleto. Una pausa puede ser más intensa que un discurso. Una mirada puede durar más que un mensaje. Una respuesta breve puede abrir más preguntas que una confesión entera. Eso no es frialdad, eso es ritmo. Es saber que el lenguaje no vive en las palabras, sino en lo que éstas permiten imaginar. El hombre que dice todo, que lo da todo, que explica cada emoción, se vuelve lineal, predecible, transparente en exceso. Y lo transparente deja de provocar. El misterio no se trata de ocultar, se trata de sugerir. Tú puedes contar tu historia sin revelar tu alma. Puedes compartir sin desbordar. Puedes mostrar sin entregar todo el mapa. Y eso no aleja. Eso atrae. Porque las personas no se enganchan a lo que ya entienden por completo, sino a lo que les despierta preguntas. No seas el libro que se lee en una noche. Sé el que se relee durante años. El que deja frases sueltas que resuenan. El que dice poco y deja ecos. Porque hay una fuerza callada en no responder todo, en no justificar cada gesto, en dejar espacio a la interpretación. Ese vacío es donde crece el deseo, donde nace el interés, donde comienza la conexión real. Y al final, no serás recordado por todo lo que dijiste, sino por lo que hiciste sentir, sin decirlo. La mayoría de los hombres no son rechazados por lo que hacen, sino por cómo se tambalean cuando no obtienen lo que esperaban. Ella tarda en responder, y él cambia el tono. Ella se muestra fría, y él se vuelve una sombra servicial. Ella se aleja, y él corre detrás como si la ausencia de ella lo anulara por dentro. Pero hay otra forma de estar, una más rara, una más poderosa. Es la del hombre que no se rompe, no porque sea de piedra,
sino porque tiene raíces. Ese hombre no exige respuestas inmediatas. No busca pruebas de afecto cada 5 minutos. No implora explicaciones por cada cambio de viento. Él observa. Él respira. Él sigue su camino. Con la misma firmeza, con la misma calma. Esa calma es su poder. Y su presencia se convierte en un lugar al que ella desea volver. No porque él la llame, sino porque cuando está, se siente diferente. Ese tipo de presencia no se fabrica con flores ni con frases. Se cultiva en el silencio, en la constancia, en la conexión contigo mismo. Es lo que emites cuando no estás tratando de impresionar. Cuando tu autoestima no se ve afectada por la actitud de otra persona. Cuando no te derrumbas ante un no. Porque un no no te define. Un retraso no te desestabiliza. Una respuesta fría no apaga tu fuego. Y entonces ocurre lo que nadie espera. Ella siente curiosidad. Siente que tú no eres como los demás. Siente que hay algo dentro de ti que no puede controlar. Y eso la atrae como un imán. No por lo que haces, sino por lo que eres. Cuando no te desarmas. La verdadera presencia no necesita gritar. Solo necesita quedarse de pie, cuando todo alrededor se mueve. Las mujeres no prueban tu fuerza física. Prueban tu centro. No con palabras, sino con gestos sutiles, con distancias inesperadas, con preguntas que no esperan respuesta, sino reacción. Esas pruebas no son maldad, son inconscientes y, a veces, inevitables. No buscan herirte, buscan sentir si hay algo sólido ahí dentro, algo que no se mueve con el primer viento, una broma que roza la crítica, un cambio de tono que parece desprecio, una indiferencia repentina. Si tú te alteras, si te justificas, si cambias tu postura, tu energía o tu mirada, ella entiende, sin quererlo, que no hay estabilidad emocional. Y eso es lo que más mata la atracción. Porque por mucho que una mujer diga que quiere conexión, lo que la seduce es la dirección. Y un hombre que se tambalea, que se disculpa por existir, que busca constantemente agradar, es un hombre sin norte. Tu centro es eso que no se mueve, aunque todo lo demás lo intente. Es esa calma que no se aprende en un libro. Se forja en la frustración, en el vacío, en el rechazo, en las veces que tuviste que sostenerte solo, cada vez que no reaccionaste, cada vez que respiraste antes de responder, cada vez que decidiste mantener tu dignidad aunque te ardiera por dentro, forjaste ese centro. Y ahora, cuando ella te prueba, cuando lanza sus anzuelos, cuando cambia el paso para ver si tú tropiezas, tú no caes. No por frialdad, sino porque aprendiste que tu valor no se negocia y que el respeto no se pide, se irradia. Ella lo siente. Y ahí, sin entender por qué, deja de probarte. Porque donde hay firmeza, no hace falta comprobar nada. Y en esa firmeza comienza algo nuevo, la verdadera conexión. No todos los hombres fuertes levantan pesas. Algunos simplemente no levantan la voz. Porque entendieron que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en no dejarse dominar por uno mismo. Ser un guerrero emocional no es reprimir lo que sientes, es sentirlo todo. Y aún así, decidir tu respuesta. Reaccionar es lo que hace el niño herido. Responder es lo que hace el hombre que ha sanado. Ella dice algo que te hiere. Se muestra distante. Pone a prueba tu paciencia. Y tú sientes ese fuego en el pecho, ese orgullo inflamado, ese impulso de devolver palabra por palabra. Pero no lo haces. Respiras, observas, y eliges el silencio, o la pausa, o una respuesta desde la dignidad. No por miedo, sino por maestría, porque cada vez que eliges no caer en la trampa del impulso, te haces más libre. Y cada vez que eliges responder desde tu centro, te haces más magnético. Las mujeres no admiran al que explota, ni al que se justifica de todo, ni al que dramatiza cada cosa. Admirarán, aunque no lo digan,
al que mantiene la calma en medio de la tormenta. Ese es el nuevo tipo de fortaleza, la que no se ve, pero se siente. Y cuando tú la tienes, no necesitas demostrar nada, porque tu sola presencia, tu entonación, tu mirada contenida, hablan por ti. El guerrero emocional no compite, no discute por cada desacuerdo, no suplica por comprensión, no dramatiza el rechazo. Él honra su paz. Y por eso, su energía no se pierde en batallas pequeñas. Ese hombre es raro. Y por eso, es inolvidable. No porque lo tenga todo claro, sino porque tiene claro lo más importante. Nada ni nadie lo va a sacar de su centro, ni siquiera el amor. Hay hombres que confunden dureza con respeto. Piensan que hablar fuerte, mostrarse fríos o ser inaccesibles es sinónimo de autoridad. Pero la dureza no genera respeto, genera distancia. Lo que realmente impone es lo inquebrantable. Ser duro es resistir desde la rigidez. Ser inquebrantable es sostener desde el centro. La rigidez se rompe con presión. La solidez se adapta sin perder la forma. El hombre duro grita, impone, intimida, pero por dentro suele estar lleno de miedo. Miedo a perder el control, miedo a ser visto, miedo a no ser suficiente. En cambio, el hombre inquebrantable no necesita levantar la voz, porque ya ha pasado por el fuego y no se ha derretido. No se trata de mostrar que nada te afecta. Se trata de mostrar que incluso lo que te afecta no te destruye. Ella te puede provocar. El mundo te puede desafiar. La vida te puede sacudir. Y tú puedes sentirlo todo, pero seguir firme. No como un muro, sino como un árbol con raíces profundas. El respeto verdadero no se exige. Se transmite con la manera en que sostienes tu postura sin aplastar al otro. Con la forma en que dices no, sin gritarlo. Con la claridad con la que no te vendes, aunque el precio sea la soledad. Ese tipo de hombre no es común, porque no reacciona desde la herida, actúa desde el propósito, y cuando una mujer se encuentra con él, lo nota. Nota que no puede manipularlo, ni moverlo, ni hacerlo dudar. Y lejos de alejarse, se siente atraída por esa energía estable que no depende de su atención. Ser inquebrantable es haber dejado de buscar validación y haber encontrado dirección. Y esa dirección es la que hace que tú no cambies el paso, ni siquiera cuando ella cambia el ritmo. Porque tú no estás aquí para probarte, estás aquí para avanzar. Y eso se nota. Los límites no se explican, se encarnan. Y un hombre sin límites claros no es admirado, es usado. Ella no lo hace por maldad. Lo hace porque necesita saber si tú sabes quién eres. Porque si tú no pones límites, ella no puede confiar en ti. Tus límites no son barreras que la alejan. Son señales que indican que tú te conoces, que no vas a traicionarte por agradar, que hay un punto donde tú terminas y empieza el otro. El problema es que muchos hombres dicen que tienen límites, pero los negocian a la primera presión. Dicen, no acepto faltas de respeto, pero lo toleran por miedo a perderla. Dicen, no me gusta que me manipulen, pero ceden para evitar un conflicto. Dicen, necesito espacio para mí, pero se anulan con tal de complacer. Y cada vez que haces eso, te borras. Desapareces. Te conviertes en una figura blanda, moldeable, sin contorno. Y entonces, ya no eres un hombre. Eres una masa que toma la forma de lo que ella quiere, pero que ya no provoca respeto, ni deseo. Un límite es un acto de amor propio. Es el lugar donde tú te eliges primero. Y si ella cruza ese límite y tú no lo haces valer, le estás enseñando que tu palabra no significa nada. Y si tu palabra no significa nada, tú tampoco. No tengas miedo de perder a quien no respeta tus límites. Ten miedo de perderte a ti mismo por evitar esa pérdida. El hombre que se mantiene firme, aunque eso implique quedarse solo, aunque eso implique que ella se aleje, aunque eso duela, es el hombre que está listo para ser verdaderamente amado. Porque primero se eligió a sí mismo, y eso se nota,
Y eso se honra. Durante años te hicieron creer que para gustar tenías que complacer, que cuanto más te adaptaras, más serías amado, que cuanto más cedieras, más te valorarían. Y así lo hiciste. Callaste tus incomodidades, diste más de lo que recibías, fingiste estar bien cuando por dentro te desmoronabas. Pero algo en ti empezó a romperse, porque intuías una verdad que nadie te dijo. El deseo no nace del sacrificio, nace de la dignidad. La dignidad no es soberbia, no es orgullo malentendido. Es recordar que tú también importas, que tu tiempo vale, que tus límites no son negociables, que tú no estás hecho para ser alfombra, sino fuego. Y el fuego no se pisa, se respeta o se quema. El hombre digno no tiene necesidad de demostrar nada. No necesita gritar sus logros. No compite por atención. No cede su centro para agradar. Y paradójicamente, es ese hombre el que más deseo genera. Porque no está hambriento. Porque no está buscando aprobación. Porque no está dispuesto a traicionarse a sí mismo por una caricia. Ella lo ve y siente algo distinto. Algo que no entiende, pero la atrae. Porque la dignidad tiene un aroma. Uno que huele a fuego lento, a presencia sólida, a dirección innegociable. Ese aroma no se puede fingir. Solo se emite cuando realmente te elegiste. Y cuando te eliges, de verdad, dejas de rogar, dejas de perseguir, dejas de perderte en los ojos de otra, porque ahora ya no buscas amor. Te has convertido en alguien que lo inspira. Y esa es la diferencia entre un hombre que espera ser deseado y uno que ya lo es, sin necesidad de pedirlo. El error no es amar. El error es desaparecer en nombre del amor. Muchos hombres, cuando se enamoran, se convierten en una versión reducida de sí mismos. Abandonan sus pasiones, dejan de ver a sus amigos, postergan sus sueños, se moldean a la forma del otro, creyendo que eso es entrega. Pero eso no es amor, es renuncia. Y todo lo que nace desde la renuncia se llena de resentimiento. Tú no viniste a este mundo a ser el complemento de nadie. Viniste a desplegarte, a construir, a honrar la chispa que llevas dentro. Y si para amar tienes que apagar esa chispa, no estás amando, estás desapareciendo. La soberanía no es egoísmo, es respeto profundo por tu misión, por tu tiempo, por tu esencia. Un hombre que se abandona por amor acaba perdiendo ambos, el amor y a sí mismo. Y lo más doloroso es que muchas veces, la mujer que parecía quererlo cerca todo el tiempo, deja de desearlo cuando ya no ve fuego en sus ojos. Porque el deseo no vive en la entrega total, vive en la tensión entre dos mundos completos, en el baile entre cercanía y distancia, en la presencia de un hombre que está, pero que también sabe retirarse a construir su reino. Ama, entrega, comparte. Pero no te olvides, porque si tú te olvidas de ti, ella también lo hará. Y el precio de ser olvidado por la persona que amas es mucho más alto que el de caminar solo, pero intacto. Amar sin abandonarte es el mayor acto de madurez emocional, y también el más atractivo. Ella se quedó de pie, mirando a un hombre que ya no necesitaba quedarse, no porque no la amara, sino porque por fin se amaba a sí mismo. Durante años corrió detrás, adaptó su voz, su tiempo, sus principios. Se hizo pequeño, amable, predecible, hasta que un día, al mirarse al espejo, no se reconoció. Y en ese instante, despertó. No fue un grito, fue una certeza. No fue una rabia, fue una claridad nueva. No necesitaba venganza, solo distancia. Distancia para volver a sí, para recordar su fuego, para reconstruirse. Ella lo notó, lo sintió en sus silencios, en su mirada firme, en la manera en que ya no pedía nada. Y entonces, como tantas veces ocurre, ella volvió. No con exigencias, con súplica. Pero ya era tarde. Él no guardaba rencor. Solo se había convertido en alguien imposible de olvidar y aún más imposible de poseer.
Ese es el destino de quien se elige, de quien deja de esperar aprobación, de quien deja de construir su identidad en la validación ajena. Él no ganó, él no venció, él simplemente despertó. Y una vez que despiertas, ya no puedes dormir en los mismos brazos. Esta es la caverna del despertar, donde los hombres dejan de correr y empiezan a recordar quiénes eran antes de que les dijeran quién debían ser. Nos vemos en el próximo viaje, o en tu primer espejo.